Bienvenidos a la sección Maranata, estudio y análisis de las noticias internacionales a la luz de la palabra de Dios, que nos indican el cumplimiento de más de 100 profecías que nos alertan de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a salvar a los que lo esperamos. Igual que un parpadear, Él vendrá como un ladrón en la noche, volverá. Su gloria en las nubes, si veremos. Maranata, Él vendrá, volverá. El mundo se llena de tragedias, pero los cristianos nos llenamos de esperanza. El mundo está entrando en aflicción ante tantas calamidades y catástrofes ocurriendo por todas partes. Jesús viene pronto, el tiempo de partida se acerca, es tiempo de preparación, es tiempo de preparación, es tiempo de preparación. Hola amigos y amigas. Bienvenidos a su 38º programa de su serie profética Maranata. Bienvenido nuevamente, Raúl, a tu programa. Muchas gracias, Pepe. Para mí es una bendición estar compartiendo con todo tu auditorio la bendita palabra de Dios. Bendiciones a todos en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos han llegado diversas preguntas con temas interesantes. Aquí tengo una. He visto que varios programas y series de televisión americana hablan de prepararse ante eventos catastróficos que vienen, donde muestran de acuerdo a sus recursos hacer búnkers o zonas de protección familiar. ¿Qué nos aconsejas como cristianos? ¿Qué debemos hacer para prepararnos? Pues antes que todo debemos recurrir a lo que nos dice la bendita palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Así nos los dice Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19, la cual también nos indica que debemos de estar bien atentos a ella, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Hasta entonces. Y usted se preguntará, ¿y cuándo será ese día? Cuando ya estemos en la presencia de Dios, cuando hayamos sido transformados en esos cuerpos gloriosos y estemos con nuestro Dios y Señor en su reino celestial. Usted preguntará, ¿dónde dice eso? En Juan 14 y Primera de Corintios 15, del versículo 50 al 58. Por lo tanto, todos debemos siempre escudriñar a diario lo que dice la palabra de Dios, mientras estemos aún aquí en la tierra. Sé que muchas de las personas de tu auditorio, Pepe, que van siguiendo esta serie profética, Maranata, por los diferentes medios en que se transmite, ya ven los nubarrones muy oscuros, cómo están llegando a la tierra, con una inflación que ya se vive y se resiente. Por lo tanto, comprendo esta inquietud y esta preocupación que muchos hacen con esta pregunta. Y si a eso le agregamos que ya estamos viviendo en un clima extremoso y peligroso, donde está encareciendo los alimentos con esos eventos que están ocurriendo por diferentes lugares con sequías o inundaciones o incendios, con estos climas extremosos y peligrosos, obviamente que la inflación, la carestía y la incertidumbre se pone más difícil. Y si a esto le agregamos de rumores de guerra que puedan generar guerras nucleares y el uso de armas químicas, biológicas, y agraven aún más la naturaleza, y obviamente esto va a afectar más en la carestía de los alimentos, y esto va a provocar más hambruna. También esto generará más enfermedades agresivas y mortales. Y si a este escenario le agregamos la maldad multiplicada en todas las áreas de la vida, donde no hay ya un lugar seguro,
donde vemos que el peligro ronda por todas partes y nos demuestra que no hay un lugar donde la gente puede estar ya confiadamente. En una palabra, los principios de dolores que nos habla Mateo 24:8 se han agudizado, que está a punto de reventar esta bomba de calamidad que viene a la tierra y a todos sus habitantes para dar inicio a lo que será la semana 70 y la gran tribulación, tiempo cual nunca ha habido ni habrá, como nos lo dice Mateo 24:21. Y si vamos a ser influenciados a buscar una seguridad conforme a los recursos económicos de cada persona, como esta sociedad de consumo va influenciando a través de estos programas de televisión, pues pobre de los pobres y de aquellos que solo viven al día, no tendría ninguna esperanza u oportunidad de guardar algún alimento o tener su búnker, como estos programas en sus transmisiones van promoviendo y van influyendo en la sociedad. A los que no se preparan, lo que hacemos les parecerá una obsesión. Pero no me obsesiona nada. Simplemente me preparo para un colapso de la economía que acarreará hiperinflación y precios más altos. Mi familia empezó a prepararse hace unos 3 años. Empezamos a ver amigos que se quedaban sin trabajo, que subía el precio de la gasolina y de la electricidad. Los precios de las necesidades básicas para sobrevivir se dispararon. Nos dimos cuenta de que podría significar algo muy grave: el final de la prosperidad de Estados Unidos. Así que nos guiamos por el instinto y actuamos. Así que nos guiamos por el instinto y actuamos. Así que nos guiamos por el instinto y actuamos. Primero fuimos al supermercado y nos aprovisionamos de comida. Estas personas quieren luchar bajo sus fuerzas y su poder económico para tratar de subsistir o sobrevivir a los eventos que vienen. Para muchos esto les parecerá lo más correcto de prepararse con un buen stock de alimentos que puedan almacenar, y con sentido lógico también los recursos les hará guardar y comprar más alimentos. Pueden reforzar sus casas o comprar un búnker. Pero no nos dejemos influenciar por una sociedad de consumo. Mejor vamos a lo que nos dice la palabra de Dios, la Biblia. Y Mateo capítulo 6, versículo 31 nos dice claramente: no os afanéis diciendo que comeremos, que beberemos o que vestiremos. Porque si los gentiles buscan todas esas cosas, nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Mas Él nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y nos puntualiza que no os afanéis por el día de mañana. Y esta serie de televisión está basada bajo conceptos y razonamientos humanos. Mas el cristiano debe de estar bajo la fe. Romanos 1:17 nos dice claramente: mas el justo por la fe vivirá. Si usted da prioridad a los instintos antes que su fe, entonces humanamente está actuando y no conforme a lo que dice la palabra de Dios. Recuerde, si Mateo 24:21 nos dice y nos alerta que vendrá un tiempo cual nunca ha habido ni habrá a la tierra, donde Apocalipsis 6:8 nos dice que morirá una cuarta parte de la población por hambre, y donde también Ezequiel 5:10 nos dice que se verán actos terribles donde hijos se comerán a sus padres y padres a sus hijos para tratar de sobrevivir, tenga un sentido común y lógico cuánto necesitaría económicamente para tener una buena y segura alacena, y que le pueda alcanzar con un buen stock de comida para que le dure todo este tiempo de tragedias que vienen. Sea sincero, nadie puede lograr esto. Y la palabra de Dios nos dice, Apocalipsis capítulo 6 y en el versículo 15, exactamente ahí nos dice que ni los ricos,
poderosos, reyes de la tierra, que obviamente tienen todo y que ya se han preparado con estos búnkers, lugares de refugio, y que vimos en los primeros capítulos de esta serie profética Maranata. Nos dice la palabra que no les va a servir, porque también ellos sufrirán las consecuencias de los eventos finales, tanto que pedirán a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos, y tratarán de esconderse del que está sentado en el trono, porque la ira del Cordero ha llegado. Nadie podrá sostenerse en pie, pero los creyentes, los que tenemos la esperanza en que nuestro Señor Jesucristo regresará por nosotros, por su iglesia, basamos nuestra vida por fe y nuestra confianza en sus promesas. Y hoy es tiempo más de buscar de Dios qué dice la palabra de Dios para prepararnos de acuerdo a Él, para poder ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, como nos los dice Lucas 21:36, porque no se nos debe olvidar que sin santidad nadie verá a nuestro Señor Jesucristo, como nos los dice Hebreos 12:14, y esto es más importante que almacenar agua y alimentos. Por más que guarde alimentos y agua, no le alcanzará más que para un solo corto tiempo. Así que dejemos de andar jugando a los sobrevivientes y mejor preparémonos a los fervientes que claman y dicen: ven, Señor Jesús, no tardes, ven ya. Recuerde, solo el Espíritu y la esposa podemos decir: ven, Señor Jesús. Así lo dice Apocalipsis 22:17. Y si usted no dice ven, Señor Jesús, no es esposa de Cristo, y lo más seguro que ni cristiano sea. Hebreos 9:28 nos alerta: el Señor vendrá sin relación al pecado, viene por una iglesia pura y santa, y viene solo a salvar a los que lo esperan. ¿Escuchó bien? Solo viene a salvar a los que lo esperan. Y la palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 5:21: examinadlo todo, retener lo bueno. Y lo rescatable de esta serie de televisión es que advierte, alerta de varios eventos que vienen, que muchos líderes y pastores de iglesias cristianas, por su ignorancia, omiten y no preparan al pueblo de Dios. Cada vez hay más gente que acude con más urgencia y está en esa fase de preparación porque cree que pronto pasará algo, pronto pasará algo, pronto pasará algo. Tengo las espaldas cubiertas para varias situaciones ordinarias. Pero en realidad, la mayor amenaza es la hiperinflación. Pero en realidad, la mayor amenaza es la hiperinflación. Si la palabra de Dios nos va alertando de este catastrófico escenario económico que viene, donde ya programas seculares de televisión, de canales importantes como este, van transmitiendo que no tienen conocimiento de la Biblia, lo van advirtiendo, es sorprendente que mejor ellos y no supuestos cristianos, que tienen canal y los medios de comunicación para hacerlo, o estos supuestos cristianos desconocen de la palabra de Dios, que en su ignorancia omiten el escenario profético que vienen, o son unos vividores de la fe, como dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, que por avaricia harán mercadería de vosotros, de los cristianos, de las gentes que no leen la Biblia, que no saben de la palabra de Dios, y vendrán con palabras fingidas. Y aquí invito a que haga una reflexión si su líder, su pastor, o lo que escucha o ve es conforme a la palabra de Dios. Y no quiero dejar de insistir y de exhibir a aquellos pseudocristianos que no alertan y advierten de lo que viene. Y si usted no lo confiesa delante de los hombres, el que se la pierde es usted, porque también nuestro Señor Jesucristo no lo confesará
delante de su Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. El Señor no necesita de nadie, porque la palabra en Lucas 19, versículo 39 y versículo 40, nos dice que el Señor utilizará hasta las piedras para que proclamen su palabra. Y estos medios de comunicación secular tienen mayor difusión mundial que de los pseudocristianos, que tienen los medios, la Biblia, la palabra de Dios, y no lo hacen. Por todo el país hay una creciente oscuridad, la creencia de qué vamos a enfrentar. Me preparo para la destrucción total de la red eléctrica. El volcán de Yellowstone. El colapso financiero. Bloquear y cargar. Estadounidenses de todas las clases sociales toman las medidas que consideran necesarias para prepararse. Si la meta es sobrevivir, sirve hasta una madriguera. Y protegerse. ¡Deprisa, deprisa! ¡Vamos, vamos, ahora! Lo que perciben es el advenimiento del fin del mundo como lo conocemos. Usaré mis dientes. ¡Ah! Nos internaremos en la vida de 3 supervivencialistas o preppers que han desarrollado elaborados planes y realizaron enormes sacrificios personales para garantizar su supervivencia. Expertos evaluarán sus preparativos extremos y decidirán si pueden enfrentar un Armagedón y sobrevivir. Estos son los supervivencialistas. Es sorprendente que mejor estas personas de canales seculares de televisión saben lo que viene a la tierra y a todos sus habitantes, que estos canales cristianos. ¿No cree usted que sería el momento que estos canales supuestamente cristianos dieran la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, como nos los dice 2 de Timoteo 4, versículos 1 y 2, y que Apocalipsis capítulo 6 habla y describe todos estos eventos donde la gente se quiere preparar? ¿No sería el tiempo que esta gente que vive en aflicción y confundida recibieran la palabra de consuelo y fortaleza como es la bendita palabra de Dios? Los nubarrones oscuros de los que nos dice el Apocalipsis ya todos los ven, tanto que estos programas seculares ya lo van transmitiendo y se van preparando. No saben de la Biblia. Y estos canales cristianos no dan la voz de alerta, de consuelo y fortaleza donde se van transmitiendo. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. Dinero primero, cosas después. Pero cuando la gente quiere las cosas primero y el dinero después, se meten en problemas. Cuando se abra el cielo, paga y paga y paga. Y después vas a tener esa libertad financiera. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Porque en lugar que den la palabra a tiempo, ellos prefieren hablar de prosperidad y de abundancia en sus grandes negocios y mercadería que hacen de la fe. Como desconocen de la palabra de Dios y sus juicios, ellos no entienden lo que dice Ezequiel 33, que Dios les va a demandar la sangre de aquellos a los que no alertaron, a los que no advirtieron. Y bueno, pues para ellos les es más fácil profetizar bendiciones y endulzar los oídos de su auditorio. Y de una forma descarada, sacarles a la gente con pactos en sus maratónicas el dinero. Donde ahí sí están peor que una sociedad de consumo, porque los que no tienen dinero se pierden los milagros y bendiciones conforme a sus maratónicas. Y aquí tengo que traer lo que nos advierte y alerta Mateo 7 de los versículos 21 al 23. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Padre que está en los cielos. Muchos, no dice pocos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿No hicimos milagros? Y Él va a declarar, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y Pepe,
quiero concluir con un testimonio de una hermana en Cristo, nuestra hermana Mercedes, a quien aprecio mucho porque es una gran evangelista y sierva de Dios que testifica exactamente que la palabra de Dios es clara y precisa respecto a estos versículos que hemos mencionado de Mateo 7:21 al versículo 23. La hermana Mercedes hace días fue llamada por su hermana de sangre y también hermana en Cristo, que su sobrina estaba hospitalizada ya con una enfermedad muy fuerte y que estaba ya en su fase final y estaba teniendo visiones de tormentos de demonios que la llevarían al infierno, y eso obviamente le inquietó a su mamá. Quiero dejar bien claro que la enferma, la sobrina de Mercedes, es de ese tipo de personas que nos da las características de Mateo 7:21, y que ante los ojos de los hombres o de cualquier pastor o hermano en Cristo quisiera tener en su congregación por su gran actividad y apoyo en el servicio a la congregación. Cuando Mercedes recibe la llamada y le comenta a su hermana que vaya pronto al hospital porque en cualquier momento fallece, y que lo que estaba viendo su sobrina en ese momento eran tormentos, visiones que le inquietaban y no le daban paz, que ella muriera así, Mercedes, en el trayecto de su casa al hospital, ora y le pide revelación al Señor qué hacer en este caso, ante una gran sierva de Dios que por años le sirvió en una congregación que tenía mucha actividad, mas esa respuesta y discernimiento pronto vino a Mercedes, donde el Señor le revelaba que su sobrina nunca había nacido de nuevo y por lo tanto no era salva, muy a pesar de su gran actividad en la congregación. Ella no había caminado conforme a la palabra de Dios. Al tener Mercedes esta respuesta clara y contundente de Dios en relación a su sobrina, ella llega y toma autoridad ante su sobrina, a la cual ella admiraba, y directamente le dice: hoy es tiempo que te arrepientas de tu vida pasada y que busques a Dios en santidad, sin la cual nadie lo verá. Si quieres dejar de sufrir de estos tormentos y burlas de esos demonios, si quieres estar segura de tu salvación, hoy tienes que pedirle perdón a Dios y entregarte a Él. Entonces Mercedes oró y su sobrina empezó también a orar, a llorar y a pedir perdón por sus años de servicio, que solamente fue un cristianismo sin arrepentimiento y lleno de doble vida. Al final de la oración, su sobrina comentó alegremente: ya se fue la oscuridad, ya se fueron esos demonios que me tormentaban, ya no hay burlas, ya no veo el infierno. Y después de una breve pausa exclamó: ahora empiezo a ver mucha luz, veo un lugar que se está llenando de luz, esto es maravilloso, ahí quiero estar. Ella empezó a ver el lugar que Dios tiene para ella. En ese momento se dirigió a su mamá y a su tía, exclamó con gozo: abrácenme, porque ahora sí ya vienen por mí y ahora sí me quiero ir. La abrazaron Mercedes y su hermana, y en ese momento su sobrina expiró. Ciertamente se fue con el Señor. Y Pepe, espero que esto nos haga reflexionar a muchos en su caminar ante Dios, si es conforme a lo que dice su palabra o es conforme a lo que le dicen los hombres. No juegue más con su vida cristiana y mucho menos con la comunión de su Señor. Raúl, el tiempo se nos ha terminado. ¿Podrías hacer una oración por todas aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando en diferentes medios? Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti, pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo. Confórtalo, Señor, y dale sed en su corazón para escudriñar su bendita palabra, para que caminen conforme a su voluntad, mi Señor.
Y las personas que nos están escuchando o viendo por los diferentes medios donde llega este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, desde hoy me rindo a ti, desde hoy quiero que tú tomes control de mi vida y desde hoy te pido que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser y me transforme para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de Jesús que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y Padre amado, prepárame para ese día glorioso. Cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto.